Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Puede usted decir quién es en esta vida? Gracias por asistir a una nueva clase del Instituto Bíblico del Aire. En el estudio de hoy planteamos la pregunta, ¿quién eres tú? Veremos cómo Juan el Bautista respondió a esa interrogante cuando fue confrontado por la clase religiosa de su tiempo. Estamos estudiando el Evangelio de Juan verso por verso y nos encontramos en el capítulo 3. Ya Alberto Valle está listo con esta interesante clase. Preste mucha atención. Le saludo y le doy la bienvenida a esta nueva clase del Instituto Bíblico del Aire, apreciado estudiante. Nuevamente nos dirigimos al libro de Juan, capítulo 3, y desde el verso 22 le daremos una ojeada a los últimos versículos del capítulo. Dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Como vimos en el estudio anterior, encontramos a Juan el Bautista nuevamente en este capítulo. Volvamos al capítulo 1, verso 19 de Juan para recordar lo que nos dice sobre Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? En el capítulo 3 de Génesis, recordamos que la primera vez que se registra una conversación entre Dios y el hombre, Dios aparece haciéndole preguntas al hombre. ¿Dónde estás tú? Fueron las primeras palabras dichas por Dios al hombre caído. Cuando el hombre responde a esta pregunta, Dios le hace otra más. ¿Quién te dijo o quién te hizo saber que estabas desnudo? Cuando nos referimos a la primera pregunta, dijimos que hay un lugar donde se supone que todos debemos estar. Pero la segunda pregunta parece mostrarnos que Dios tiene el deseo de comunicarse con el hombre, pero el hombre ni siquiera se da cuenta de que Dios está tratando de decirle dónde se supone que el hombre debe estar. Aquí en Juan encontramos otra gran pregunta que se repite muchas veces en las Escrituras. La pregunta que los fariseos le hicieron a Juan fue, ¿quién eres tú? ¿Qué tienes que decir sobre ti mismo? Esa es una pregunta profunda, sobre todo si usted se imagina que es Dios quien se la hace a usted o a mí o a Juan el Bautista. De la misma manera que la pregunta ¿dónde estás tú? Implica que hay un lugar donde se supone que debemos estar, asimismo la pregunta ¿quién eres tú? Significa que hay alguien que debemos ser. Cuando pensamos en esto, nos llama la atención este personaje llamado Juan el Bautista, de quien la Biblia habla poco, pero de quien Jesús dice grandes cosas. Realmente nos intriga saber cuál era el secreto de su grandeza. De los nacidos de mujer, ninguno se ha levantado como Juan, dijo Cristo. Ningún profeta fue más grande que él, de acuerdo a Jesús. Sugerimos en nuestro último estudio que la clave de su grandeza pudo haber sido su humildad,
el hecho de que él aceptó los límites de sus limitaciones y la responsabilidad de sus habilidades. Una buena cuota de la ansiedad que muchas personas sienten el día de hoy tiene que ver con el hecho de que no quieren aceptar sus limitaciones. Ellos insisten en hacer cosas para las cuales no están calificados. La parábola de los talentos nos muestra que cuando lleguemos al tribunal de Cristo no seremos juzgados por no hacer las cosas para las cuales no estábamos capacitados. Seremos juzgados por no ser productivos en las cosas para las cuales debimos asumir responsabilidad. Al observar la vida de Juan el Bautista, podríamos decir que su grandeza se debió a que simplemente este hombre supo quién era. Cuando ellos le preguntaron quién era, él no quiso hablar sobre sí mismo, él quiso hablar sobre Jesús. Entonces le preguntaron, ¿eres tú Elías? Algunos piensan aún hoy que él fue la reencarnación de Elías por algunas cosas que Jesús dijo sobre él. Pero Juan descartó ese argumento cuando dijo, no soy Elías. Luego le preguntaron, ¿eres tú el profeta? En el libro de Deuteronomio, Moisés se refirió al Mesías como un profeta especial y los judíos estaban familiarizados con esa profecía. Pero cuando le preguntaron si él era ese profeta, Juan respondió, no, no soy. Ellos le dijeron que habían sido enviados para saber quién era él y le pidieron que le diera una respuesta para llevarla a su vez a aquellos que les habían enviado. Y es en ese momento cuando Juan nos da esta gran declaración. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Si usted busca la palabra ego o el yo en el diccionario, le dirá que se trata de la individualidad, de aquello que lo hace único y distinto de las demás personas. ¿Qué quiso decir entonces Juan cuando dijo lo que dijo sobre sí mismo? Si usted investiga la palabra mismo en las Escrituras, cuando se refiere a personas, encontrará una maravillosa revelación. Cuando analizamos el término en las Escrituras, nos enfocamos en lo que tiene que ver con la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios para la vida de cada persona. Cuando Dios decidió que usted y yo existiéramos, al mismo tiempo diseñó un plan para nosotros. Dios diseña un molde para cada ser humano, pero cada vez que saca un ser humano, Él bota el molde. En otras palabras, no hay una persona como usted, nunca la ha habido y nunca la habrá. Es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros sea único, individual, diferente de todos los demás. En los Evangelios, Jesús dice, ¿de qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y sin embargo pierde su alma? La palabra que se usa para alma es la palabra mismo. En otras palabras, si a usted le ofrecen cada parte del mundo y todas las riquezas del mundo a cambio de usted mismo y usted acepta ese negocio, usted es el perdedor. En el Antiguo Testamento recordamos a Esaú, quien vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Esta historia nos deja una gran enseñanza sobre la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Suponga que Dios le está llamando para que sea un misionero o un pastor. Suponga que al mismo tiempo hay una persona que se enamora de usted y le propone que en lugar de obedecer a Dios, se casen y usted vaya a trabajar para el padre de esa persona en una compañía con un buen sueldo y todo lo que los jóvenes sueñan tener. Suponga que usted no es suficientemente maduro como para negarse esa gratificación y acepta dejar su aspiración de servir a Dios por esa propuesta terrenal. De acuerdo a esta historia de Esaú, es muy posible que un día usted se encuentre llorando delante de toda esa conquista terrenal y diga que todo eso no es más que un plato de lentejas. Usted habrá vendido su primogenitura. Por eso, lo que sea que le tiente a dar lo que usted es, puede ser una conspiración para que usted no sea todo lo que Dios quiere que usted sea. En la realidad, nosotros nos definimos en 5 áreas como personas. En un nivel, somos lo que pensamos que somos. Es lo que llamamos nuestro yo. En otro nivel, somos lo que la gente piensa que somos. A eso llamamos reputación.
En otro nivel, somos lo que realmente somos y a eso llamamos nuestro carácter. En otro nivel, somos lo que aspiramos ser y a eso llamamos nuestras ambiciones. Y en otro nivel, somos lo que creemos que la gente cree que somos y a eso llamamos nuestra imagen personal. Ahora bien, en medio de todo esto está otra persona que debemos definir. Es lo que llamamos el más grande diseño de Dios para nosotros. Eso es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. La persona que Dios quiere que seamos es lo que debemos aspirar a ser en esta vida. Cuando Jesús nos dice que de qué nos aprovechará ganar el mundo entero y perder nuestra alma, creo que se refería a eso, a la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para usted y para mí. Si nos rendimos a Cristo, a su Espíritu Santo y dejamos que nuestras vidas sean guiadas hacia la perfecta voluntad de Dios, es ahí donde recobramos lo que debemos ser. Es ahí donde descubrimos lo que Dios quiere que seamos. Juan el Bautista nos da la oportunidad de hacer un gran estudio sobre la crisis de identidad. Él entendió que la voluntad de Dios era que él fuera una voz clamando en el desierto. Eso fue lo que él fue porque era lo que se suponía que debía ser. Y Juan cumplió con este cometido cuando apenas tenía 31 años y medio. Concluiré con este enfoque de la vida de Juan en el próximo estudio y le propondré la pregunta más importante que se le pueda plantear a un ser humano en toda su vida. Le animo a que nos acompañe en nuestro próximo estudio. De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios son de bendición para usted. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios que recibirá completamente gratis a vuelta de correos. Esta es la dirección: Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Nos encontramos en la próxima clase.